La tengo en línea a Cintia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público. La saludamos. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días también para todo el equipo y para la querida audiencia de Radio Nacional. A ver, estábamos leyendo recién el comunicado, es una toma de posición alrededor de lo que está sucediendo, la proliferación, ¿no?, en la mayoría de los canales de imágenes violentas fuera del horario de protección al menor, digamos. Entiendo que ese es el sentido del comunicado. Sí, lo que ocurre es que en la Defensoría del Público vos sabés que recibimos todos los reclamos y las denuncias por parte de las audiencias comprendidas como nuevo sujeto de derecho, es decir, que irrumpen en la escena mediática también los reclamos de los oyentes y de los televidentes, y en ese sentido lo que están reclamando es que se están exhibiendo dentro del horario de protección a la niñez imágenes con altísimos niveles de violencia, que están justificando las conductas homicidas desde el punto de vista de quienes se expresan en la Defensoría, y que muchas veces los relatos que acompañan esas imágenes de asesinatos tienden a legitimar lo que está ocurriendo. Así que ante esa realidad la Defensoría del Público recuerda a todos los actores de la comunicación, esto es, a todos los que trabajan en el ámbito de la comunicación, que hay responsabilidad social, que la tarea que se desarrolla es de interés público y que las audiencias tienen derecho y que cada vez que esos derechos se incumplen se pueden reclamar, como está ocurriendo desde las últimas horas a esta parte. ¿Cuál es el porcentaje habitual de noticias policiales en los noticieros? Mira, el año pasado en la Defensoría hicimos un monitoreo, es la primera vez que se hace un monitoreo con estas características en la historia de la Argentina, sobre todo los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. Se relevaron 13.029 noticias. Sobre esas 13.029 noticias en todos estos noticieros de la ciudad de Buenos Aires, sobre policiales e inseguridad, es el 23,4%. Pero si tenés en cuenta la duración de esas noticias, no solo la cantidad, pasa a ser el 30,5%. De manera que esto es algo que venimos observando desde la Defensoría del Público, hemos llamado la atención en el sentido de tener una radiografía de cómo es el valor de la noticia, de cómo se construye la ciudadanía comunicacional, porque lo que se está diciendo en los noticieros es que el mayor interés por parte de la ciudadanía es un 30,5% de noticias policiales, cuando hay otras noticias sobre, por ejemplo, niñez y adolescencia que pasan prácticamente inadvertidas, que los porcentajes son bajísimos, o noticias sobre derechos humanos, que son más bajos todavía. De manera que esa es la construcción de subjetividades que se viene haciendo de los noticieros. Un tercio de las noticias policiales y las noticias que tienen que ver con niñez, con adolescencia, con salud, con discapacidad, no llegan al 5 o 6%. A ver, esto es sorprendente, ¿no? Porque hay una vieja discusión en relación a si los medios reflejan la realidad o la construyen. En este caso estamos hablando de una oferta de comunicación, una oferta noticiosa que hace casi pie exclusivo, eje exclusivo en noticias policiales. Pero, por ejemplo, ¿esto es para todos? Digo, ¿el Canal 7 o la televisión pública o el sistema público de medios hace lo mismo? Hay una diferencia en cuanto a la televisión pública en el sentido de que las noticias policiales son menores y en todo caso si vos prestás atención, por ejemplo, a las de derechos humanos, si bien son pocas las cantidades de noticias de derechos humanos que hay en general en los noticieros de la televisión abierta, es la televisión pública la que tiene el 82,3%. De manera que desde la televisión pública, desde el sistema público de medios que tenemos aquí en la Argentina, las noticias de policiales e inseguridad ocupan mucho menos espacios que en el resto de la lógica de servicios que están en el ámbito privado, y los derechos humanos cobran mayor trascendencia. Cintia, ¿cómo andas, Marcos? Hola, Marcos. Quería resaltar algo que dijiste, a ver si yo entendí bien. ¿Ya hay denuncias por esto que ha estado pasando en las últimas horas? Sí, absolutamente. Tenemos reclamos que llegaron desde las últimas horas de ayer, donde, como te contaba, lo que están poniendo en primer plano, textual te leo, que se muestran imágenes de asesinatos y golpizas a jóvenes en forma reiterada, acompañadas de relatos que tienden a legitimarlos, que esto ocurre en el horario de protección, que se identifica a criminales a través de estereotipos, que se estigmatiza a los jóvenes pobres, que se justifican las conductas homicidas de las turbas presentadas como vecinos indignados. Estos son los reclamos que nosotros estamos haciendo en la Defensoría. Eso dice hoy, no es la televisión ni la radio, pero eso dice Clarín hoy en la tapa, ¿no? Los vecinos indignados contra una cosa así. Esa es la construcción. Bueno, ahí pudimos observar en el monitoreo que empezamos a hacer a partir de estos reclamos que se estuvo usando la palabra ajusticiamiento, que en realidad cuando vos usás la palabra ajusticiamiento
descuartizamiento, es importante reflexionar que se está ocultando en realidad que un homicidio o que las golpizas callejeras que se están dando en realidad son delitos condenados por nuestro Código Penal. Entonces es necesario reflexionar si esta palabra cuando se usa nos está vaciando de sentido de justicia justamente y en cambio se está reescribiendo con una carga de venganza o de resentimiento. Creo que es fundamental que se reflexione y con urgencia en este sentido porque hay responsabilidad social en la comunicación. Ha cambiado el paradigma comunicacional en la Argentina y esto las audiencias tienen derecho a corroborarlo minuto a minuto. Cintia, Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Justamente lo que te quería preguntar es si ustedes pudieron identificar durante el monitoreo, en las últimas horas, ¿qué recursos visuales o lingüísticos utilizaban los medios para reforzar estos estereotipos? No escapan a las lógicas espectacularizantes que observamos durante todo el año pasado y que, de paso, los invito a debatir la semana que viene, el miércoles, en la Defensoría del Público a las 15 horas. No escapan a la lógica de estar focalizando con primeros planos, con zooms, con acercamientos, poniendo entonces las golpizas de manera reiteradas, haciendo un sinfín de estos golpes y no contextualizándolas. Esa suele ser la lógica de la espectacularización en la televisión que no ha escapado a la de estas coberturas. Y quiero señalar algo también, que en la recorrida que hacemos por todo el país con la Defensoría del Público, tenemos una línea de acción que se llama La Defensoría va a la escuela y es permanente el reclamo de los chicos, estoy hablando de cuarto y de quinto año del colegio secundario, de que no los criminalicen más. Permanentemente los chicos te dicen que en los medios de comunicación sienten que hay una crisis de representación, no se sienten identificados, se sienten demonizados y sobre todo los pibes y las pibas de las barriadas populares, que permanentemente están estigmatizados por su forma de vestirse, por la música que escuchan, porque usan gorra o no usan gorra, porque si son morochos o no son morochos, porque viven en determinados barrios. Entonces también hay un fenómeno de territorialización, es decir, si vos vivís en determinado barrio, sos un pibe chorro. Y a esta lógica no solo no escapan los medios de comunicación, sino que construyen subjetividades en ese sentido y por eso creo que hay que reflexionar y comprender que los medios de comunicación, sí es cierto que pueden discriminar, lo vemos todos los días, pero pueden incluir, pueden tender puentes de diálogo y profundizar la democracia, que de eso se trata. Cintia Ottaviano, antes de agradecerte esta comunicación, quería pedirte, para nuestros oyentes, repetir los teléfonos de la Defensoría del Público, creo que van a tener muchas denuncias, ya a partir de ahora. Mira, 0800-999-3333, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es orientativo, pero ya mismo, las 24 horas, los 365 días del año, a través de www.defensadelpublico.gov.ar, www.defensadelpublico.gov.ar, se pueden enviar reclamos, consultas y denuncias, y para participar también de este debate me parece que es muy importante que las personas que no vivan aquí en la ciudad de Buenos Aires puedan hacer sus aportes en las delegaciones de todo el país que tiene el INADI, la Defensoría del Pueblo y la AFCA para la Defensoría del Público. Nos parece que es absolutamente trascendente generar espacios de diálogo y reflexión que después nos permitan hacer coberturas que sean democráticas y no discriminatorias como las que ocurre a veces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.